Buen día, profesora y compañeros. El día de hoy, yo, Amalia y mis compañeras Victoria, Sofía, Marian y Esmeralda vamos a estar hablando sobre un tema bastante importante dentro del campo de la ginecología oncológica, que es el carcinoma seroso de ovario. Este es nuestro índice y los puntos de los que vamos a estar hablando, así como la estructura del orden que va a tener nuestra presentación. Bueno, una introducción bastante general es que el carcinoma seroso de ovario es un tipo de tumor que afecta el epitelio del ovario generalmente y que, aunque no es muy común, es una de las formas más agresivas de cánceres en las mujeres. Tiene la particularidad de que sus síntomas suelen ser confundidos con trastornos comunes y cotidianos. El día de hoy, por ende, vamos a estar profundizando más que todo sobre cómo es que se origina este tumor, cómo afecta los diferentes tejidos desde un punto de vista histológico e histopatológico. Por ende, vamos a hablar también de cómo se diferencia el carcinoma seroso de bajo grado y del alto, las manifestaciones que tienen las pacientes, así como su detección. Es bastante importante ya que así vamos a poder identificarlo, también entender cómo es que se comporta dentro del cuerpo y además entender por qué es que a veces su detección temprana es tan complicada y difícil. Bueno, como información general, los ovarios son órganos haploides que tienen funciones principales. En este caso serían dos funciones principales que están interrelacionadas. La primera sería la ovogénesis, que es la producción de las células sexuales femeninas, en este caso los ovocitos, y la esteroidogénesis, que sería la producción de hormonas, en este caso los estrógenos y progesterona. Además, esto se divide en dos capas histológicas, que serían la corteza y la médula. Como lo dije antes, la primera de las capas sería la corteza, que es la región ubicada en la periferia del ovario y es la que rodea a la médula. La superficie del ovario está cubierta por un epitelio germinativo y no por un mesotelio. Contiene los folículos ováricos incluidos en el tejido conjuntivo y además tienen un estroma que rodea los folículos que contienen fibras de músculo liso. Como lo dije antes, hay folículos ováricos que se van dividiendo dependiendo de su estadio. El primero que tenemos es el folículo primordial, que es la etapa inicial del desarrollo folicular. En todos los ovocitos están rodeados por un folículo primordial y están compuestos por células epiteliales planas llamadas células foliculares. Luego tenemos al folículo primario temprano, que es cuando el folículo empieza a sufrir cambios como el aumento de tamaño, esto debido al estímulo de la hormona foliculoestimulante. Las células polifoliculares pasan de ser planas a cúbicas y grandes, además de que cambian el nombre a células de la granulosa. En este caso, el ovocito secreta una capa que la rodea, llamada zona pelúcida, que esta favorece a la unión de los espermatozoides. Luego tenemos el folículo primario avanzado, que es cuando las células de la granulosa empiezan a estratificarse por un proceso de mitosis, lo que aumenta el número de capas. Las células del estroma que rodean al folículo pasan a llamarse células de la teca y estas forman la teca folicular. En la teca folicular se divide en dos capas, que sería la teca interna y la teca externa. Las células de la teca interna son cúbicas y cerosas y las de la teca externa son fibroblastos. Luego tenemos el folículo secundario, que de todos los folículos que se transforman de los folículos primarios, solamente uno se convierte en folículo secundario durante el ciclo, mientras que los otros se atrezian. El crecimiento de este folículo es bastante, lo que hace que aparezca una cavidad nueva con líquido llamado antro folicular. Ahora, como último folículo tenemos al folículo terciario o también conocido como el folículo de Graf. En la actividad mitótica de las células foliculares va a ir disminuyendo y lo que va a predominar es la actividad del antro folicular y la capa de la granulosa. Esto para aumentar considerablemente la producción de estrógenos. Luego, como el antro folicular va a seguir en aumento, va a ir desplazando muchísimo más al ovocito hacia la periferia.
y adhiriéndolo a las células de la granulosa por medio de un cúmulo óforo. Y consecutivamente un grupo de células lo va a rodear con el propósito de volverse eventualmente en la corona radiada. Con respecto a su función final, será la de romperse para liberar al ovocito en la ovulación junto a la membrana pelúcida y la corona radiada. Estos se van a expulsar del folículo y se va a enviar hacia las trompas uterinas para después ser fecundado. Con respecto al cuerpo lúteo, o también llamado cuerpo amarillo, este se forma del remanente de la pared folicular que queda después de la ovulación. Este va adquiriendo pliegues profundos a medida que colapsa en sí mismo hasta convertirse en este cuerpo. Gracias a esta transformación, sus células van a pasar a llamarse células granuloluteínicas y tecoluteínicas. Ahora, con respecto a su función, va a ser la producción de estrógenos y progesterona. Pero lo que va a producir principalmente va a ser la progesterona por su importante rol en el embarazo. Pero si fuera el caso que no se llega a dar una fecundación en un rango de 10 a 12 días, esa estructura se va a involucionar hasta convertirse en un cuerpo albicans, o también conocido como el cuerpo amarillo. Este cuerpo es un tipo de cicatriz que luego de algunos meses va a llegar a desaparecer de la corteza. Y ahora, como se mencionó antes, el ovario va a tener dos capas y la segunda de ellas va a ser la médula. Esta capa, también conocida como región medular, es la porción ubicada en el centro del ovario. La misma va a tener un tejido conjuntivo laxo y su contenido va a ser vasos sanguíneos grandes, vasos linfáticos y nervios. Con respecto a la histopatología del carcinoma seroso de ovario, lo vamos a dividir a nivel microscópico y macroscópico. A nivel macroscópico vamos a ver que el carcinoma seroso de ovario, independientemente de si es de alto o bajo grado, que son las dos clasificaciones que él tiene, va a estar rodeando el epitelio germinativo o de Müller que rodea el ovario. Muchas veces estos carcinomas están también rodeando quistes que pueden estar presentes en los mismos ovarios. El nombre de seroso se le da porque el carcinoma seroso de bajo o alto grado va a tener cierto nivel de acumulación de líquido quístico. En el caso de carcinoma de bajo grado, el nivel de líquido quístico va a ser muy bajo, a un punto prácticamente nulo, contrario al carcinoma seroso de alto grado, que va a tener niveles muy altos de acumulación de líquido quístico. Microscópicamente podemos ver que en la primera imagen hay un ovario totalmente liso, su epitelio es relativamente liso y regular. Contrario a la segunda imagen, que podemos ver que el epitelio va ordenado y en cierto punto sale de manera desordenada, con papilas, y empezamos a ver que ese tejido más bien como que se está metiendo dentro de la corteza. Es un carcinoma ya en estado muy avanzado, porque en estado muy avanzado deja de afectar solo el epitelio y empieza a dañar la zona adyacente, que sería la corteza, y los folículos que están almacenados allí. Con respecto a su origen epitelial, hay dos teorías bastante fuertes. La primera es que ocurre una invaginación de este mismo epitelio, seguido de una metaplasia serosa. La segunda, y la más común a la hora de investigar artículos e información sobre este carcinoma, vamos a ver que la causa más común que se le da es una implantación del epitelio tubárico, o sea, el epitelio de la trompa de Falopio,
que a la hora de la ovulación muchas veces se llegan a desprender partes del epitelio más superficial. Entonces esto se puede llegar a pegar de cierta forma al epitelio del ovario y se empiezan a proliferar las células que hay en él, generando el carcinoma seroso de ovario, ya que proliferan células tumorales. Bueno, en cuanto a la histopatología del carcinoma seroso de bajo grado, van a haber varios aspectos que lo van a diferenciar de tumores ováricos diferentes o específicamente del carcinoma seroso de alto grado, del que vamos a hablar más adelante. Este tumor específico tiene un patrón de crecimiento muy particular y en lugar de formar masas grandes y sólidas, este se va a infiltrar de una manera mucho más sutil al estroma. Lo va a hacer mediante células individuales o grupos celulares, o también nidos pequeños de células epiteliales, a las cuales vamos a reconocer como patrones micropapilares. Esos patrones micropapilares a veces no se perciben tan fácilmente, porque las papilas que se forman van a ser muy pequeñas y delicadas. Por ende, a la hora de examinar y percibir si se encuentra un carcinoma seroso bajo o de alto grado, se debe ser bastante cauteloso, ya que este en específico suele pasar por desapercibido. A nivel celular, las células tumorales van a presentar un núcleo bastante pequeño, van a tener un núcleo bastante uniforme y muy bien diferenciado, que esto es clave para su diferenciación, ya que la uniformidad nuclear marca una diferencia cuando se habla del seroso de alto grado. También vamos a ver presencia en el estroma, de un estroma hialino, se le puede llamar, es decir, un tejido conectivo que ha sufrido degeneración, tiene un cúmulo de material denso que le va a dar un aspecto hialino. También podemos encontrar en este cuerpos de psamoma, o que también, son como estructuras redondeadas que tienen calcio, es una acumulación de calcio, y estos cuerpos calcificados van a ser una característica diagnóstica muy importante y específica también. Si hablamos desde un punto de vista más macroscópico, el carcinoma seroso de bajo grado puede formar una masa más sólida y firme, y muy importante, no va a tener contenido líquido evidente o presente. Esto ya que no es regular que se formen cavidades quísticas, ya que su crecimiento tiende a ser muy compacto o muy firme. Con respecto a los carcinomas serosos de alto grado, opuestamente a los carcinomas serosos de bajo grado, este carcinoma va a tener papilas mucho más grandes, a niveles que macroscópicamente se diferencia muy bien un carcinoma seroso de bajo grado, que va a tener micropapilas. El carcinoma seroso de alto grado va a tener papilas grandes, llenas de líquido quístico, rodeando el epitelio, ¿verdad?, que está afectando. En general, el carcinoma seroso de alto grado es un tumor maligno. Entonces, las papilas van a ser irregulares, van a ser muy grandes y se van a crecer de manera muy descontrolada, ya que las células tumorales hacen una mitosis muy atípica, que a la hora de dividirse no se dividen correctamente, hay células con muchos núcleos, unas incluso prácticamente sin núcleos, de maneras muy desordenadas, van a tener formas muy particulares, unas se van a ver mordidas, unas se van a ver... En general, es un descontrol de mitosis de células tumorales muy grandes, porque una característica diferenciante
importante con respecto a las células del carcinoma seroso de bajo grado es que estas células son grandes, muy grandes, triplican el tamaño de una célula tumoral normal. Entonces esto hace que estas pupilas crezcan y el epitelio en general sea dañado por las células tumorales de manera mucho más rápida. En casos muy avanzados, las papilas llegan a hacer necrosis por su tamaño y por, en general, que los carcinomas serosos son diagnosticados a un nivel bastante avanzado y ya tardío. Esta necrosis puede empezar a dañar tejidos adyacentes a él, al ovario, ya sea la trompa o incluso el útero. El carcinoma seroso de alto grado va a tener un origen hereditario con los componentes BCRA1 y 2. Estos componentes, al venir genéticamente alterados, el gen TP53, que es el gen supresor de tumores, que mantiene a raya la reproducción celular, la mitosis celular de este tipo de células principalmente, no va a lograr hacer su trabajo, ya que la proteína que genera él para controlar las células va a estar compitiendo con esta alteración genética que es hereditaria, que ya se trae, y por lo general pierde. Entonces eso hace que esta alteración genética del BCRA1 y 2, la persona que lo padezca, si es mujer, puede llegar a presentar en un índice más alto un carcinoma seroso o incluso otros tipos de problemas de tumores ováricos. El carcinoma seroso ovario es un tipo de cáncer que, como ya lo había mencionado antes, presenta síntomas muy inespecíficos. Esto provoca que la mayoría de las pacientes que son diagnosticadas en etapas ya avanzadas de la enfermedad. La persistencia y frecuencia llevan a una evaluación más detallada, específicamente en mujeres que ya están en la etapa postmenopáusica, ya que este tipo de cáncer se presenta más que todo en este grupo de mujeres. En las evaluaciones clínicas se debe prestar especial atención al examen pélvico y abdominal, que ahí es donde se presentan la mayoría de síntomas. Este tipo de exámenes también se puede completar con pruebas de imagen y marcadores tumorales. En el caso de las pacientes con carcinoma seroso, es común que se presenten síntomas relacionados al tracto gastrointestinal, como lo son las funciones intestinales, y con las funciones intestinales nos referimos a síntomas como la diarrea o el estreñimiento. Algunas otras manifestaciones clínicas que son muy comunes son la distensión abdominal, el dolor pélvico o abdominal, el sangrado vaginal anormal, sensación de saciedad muy rápida cuando se come, y síntomas urinarios, ya sea por la frecuencia o por la urgencia. Y los síntomas mencionados suelen ser persistentes y se presentan con más frecuencia de lo habitual, nada más que no están muy asociados de forma social, por así decirlo, a un tipo de cáncer. Al igual que en la mayoría de casos de cáncer, el tratamiento recomendado es cirugía y quimioterapia citotóxica basada en platino. Este tratamiento puede llegar a ser curativo en la mayoría de pacientes que tienen un diagnóstico, pero en etapas tempranas de la enfermedad. Ya para las pacientes que se encuentran en etapas avanzadas de la enfermedad,
Presentan numerosos episodios de recurrencia y sí tienen intervalos libres de la enfermedad, pero se van volviendo más cortos. Al pasar por múltiples rondas de este tipo de quimio, van desarrollando algo llamado quimioresistencia y en algunos casos pueden presentar otra afección como es la obstrucción intestinal. También tenemos el otro lado que son las pacientes que tienen una detección a etapas tempranas, que en ellas cuando responden al tratamiento pueden llegar a controlarlo durante 5 años e incluso más. Como conclusión, se logra determinar que el carcinoma seroso en el ovario es sumamente difícil de detectar, ya que en distintas enfermedades la forma de detección se puede llegar a basar en cuáles son los síntomas que presenta el paciente. Pero en el caso de esta afección, las pacientes presentan síntomas inespecíficos y cuando esos se llegan a presentar y la paciente se percata, ya el carcinoma está en una clasificación muy alta, aumentando así el riesgo y las complicaciones de su tratamiento. Otra forma en la que se podría llegar a su detección es con la diferenciación entre un tejido sano y uno enfermo, observando al epitelio germinativo que recubre al ovario y la corteza que también está ahí, ya que en estas capas es donde se da esta alteración. A su vez, tener en cuenta las diferentes clasificaciones de esta enfermedad y además ver cómo son sus características, porque al menos en un estado muy bajo, la diferencia entre un tejido sano y el enfermo son muy pocas. Con esto se resalta la importancia de conocer ese tipo de afección y procurar estar siempre en constante revisión.